Bueno, buenas noches a los que van llegando. Hola Mariano, hola Vero, que es una emoción comenzar con los vivos, la verdad, los miércoles y ver ahí las presencias. Hoy hacemos una conversación con Tuyay, con Camila y Luciano, que estoy esperando que entren. Hola Laura, Hola Marcelo. ¿qué tal? Hola Marcelo, ¿Cómo van? bien. Hola Entramos. Marcelo. Bueno, esto es mágico. De entrada estamos los cuatro sin inconvenientes. Bueno, estaba diciendo, viendo quiénes van entrando y saludando, que me sorprende cierta emoción. Ahí está Ayelén. Me sorprende cierta emoción que me produce comenzar estos vivos, ver esas apariciones. En medio de estas soledades, ¿no? Decía que iba a ser una conversación con ustedes tres, con Suyay, con Camila y Luciano, que sí, no quiero caer en el lugar común de que son presencias queridas en la cátedra. Es muy difícil en una cátedra hablar de esas zonas amorosas, ¿no? Que es querer una presencia. Pero tengo que admitir, y lo digo así, me surge en este momento decir que son presencias queridas y imagino que esta conversación va a ser linda por algunas cosas que venimos intercambiando, pocas pero importantes que venimos intercambiando en estos días, e incluso recién, ¿no? Hasta hace un ratito, en las vísperas de este encuentro. Bueno, me gustaría que se presenten, ¿qué les parece? Y también que cuenten un poco cómo están. Bueno, arranco en principio agradecerte la invitación, eh, a participar, a estar, a conversar. Yo soy Luciano, soy docente de la Comisión 20 y bueno, estoy entusiasmado de poder participar. Los miércoles estoy como, en general, como una presencia de estas que parecen como ingresando, ¿no? Y siguiendo, y bueno, contento por ahí de poder estar acá charlando. Sí, viste, Luciano, ahora que decís que los miércoles estás ahí, qué bueno, ¿no? Que esas presencias tomen en un momento voz y cuerpo. Incluso por ahora estamos haciendo conversaciones con compañeras y compañeros de la cátedra, pero a veces pienso, bueno, por ahí que nos escriban quienes quieran participar en esta conversación, o porque estén cursando, o porque hayan cursado, o porque tengan esa relación de amistad con este espacio, ¿no? Porque hay muchas presencias que se sostienen en la amistad y no en una cursada ni en esa conversación del después de clase. ¿Qué es la conversación de la amistad, ¿no? Después de clase es una apuesta a la amistad. Siempre se apuesta a la amistad, pero la amistad necesita ¿cómo se dice? Cierto lugar sin jerarquías. Una cátedra es enemistosa, ¿no? Hostil, porque todas las jerarquías lo son, ¿no? Este, bueno, sigamos con las presentaciones. Cami, ¿querés vos? Bueno, eh,
Un poco sirve de presentación el comentario. El nombre ya es un montón, quizás lo más, no sé, lo primero que uno dice, soy Camila, estoy en la comisión 20 con Luciano, y bueno, también participando acá los miércoles de esta nueva forma de conversar, y ahora el día de hoy con más ganas de conversar quizás que cosas para decir, ¿no? Eso también pensábamos un rato antes, que quizás no es la forma en la que se llega a este espacio con algo tan elaborado, sino con esas ganas de conversar y ver qué acontece, qué pasa acá en lo que pueda suceder en este espacio de vida. Permitime decir una cosa, Cami, que no quiero dejar pasar. Me estremece lo que decís en el sentido de poder habilitar, decir que tenemos más ganas de conversar que cosas que decir. Estremece en el sentido de que hace temblar las rutinas, ¿no? De que se supone que la conversación es para decir lo que uno quiere decir. Y el tener más ganas de conversar que cosas que decir, incluso la expectativa que en la conversación también tengamos cosas que decir, pero no llegar a la conversación solo con las cosas que queremos decir. Aunque tengo que decir para quienes están escuchando que en estos días, y tal vez yo soy el que cometió el primer error, estuvimos tratando de poner en común cosas que teníamos ganas de decir. Y ahora que vos decís esto, me parece que es una gran enseñanza escucharte esto, ¿no? Es decir, se trata más de tener ganas de conversar que de querer decir cosas, ¿no? Es ese principio del deseo de la conversación. La conversación, incluso, digamos más, ¿no? Porque sí, por estar conversando. Así que me parece que como presentación de esta conversación y de las futuras es un acierto, ¿no? La idea del acierto siempre es conversacional, ¿no? Es decir, de pronto se escucha algo inesperado y es un acierto. La lógica más lúdica que tiene la conversación, que es la de la errancia y el acierto, es errar y acertar. Bueno, quería decir esto sobre lo que acaba de decir Cami. Bueno, me presento yo, soy Suyay, estoy como docente en la comisión 15, comisión a la que llego después de eventos de mucha tristeza, ¿no? Porque, bueno, público conocimiento, todo lo que padeció esa comisión en algún punto, cuando se la deja un poco sola. Así que tratando de sostenerla en nombre y en honor de mi compañero. Y también con muchas ganas de pensar también juntos, ¿no? Estamos muy Suyay, acostumbrados. ¿podés contar, porque dijiste de público conocimiento? Sí, la cesantía de nuestro compañero Gabriel, más por persecución que por otra cosa. Tuve el honor en algún punto de poder sostener ese espacio suyo, así que nada, tratando de que no pierda su esencia. Es una comisión muy querida por todos. Sí, es muy importante eso que decís, ¿no? Las comisiones tienen también sus memorias, los números, ¿no? Hoy aparecieron números, ¿no? Comisión 20, Comisión 15. La memoria
también de alegrías y en este caso de una gran herida para todo este estar en común en esta cátedra, que es la cesantía de Gabriel Hendelman por haber tentado una instalación en medio de un paro que pudo haber tenido cierto riesgo y que tal vez porque se subieron arriba de un andamio que había en la Puerta de Independencia, pero la desmedida, la desmesura de la sanción, ¿no? Lo innecesario de la sanción, Ujú. hay que admitir que fue un modo de la gestión actual de disciplinar a la protesta docente. Disciplinar en el sentido de instalar la amenaza a la cesantía como un fantasma que podría acontecer en una circunstancia de protesta. Y ese es un gran dolor y me parece bien, ¿no?, que la historia de una comisión esté esa memoria y en la historia de esta conversación a veces Gabriel está presente. Ujú. Creo que hoy no, porque además está pasando por una situación de una intervención en estos días quirúrgica. Pero bueno, no bueno, ¿no? Ni bueno ni malo, ¿no? Qué necesario esto que decís, ¿no? Como esta Esa- conversación, como esta conversación quisiera decir una cosa más, ya también tiene la memoria del aula 14, ¿no? El sí. después de la clase es el después de la 14, y también está la memoria de ese aula esperando en estas conversaciones, ¿no? Sabes que hay dos cosas que pienso en relación a esto que decís. En principio, cuando decís esto, que Gabriel no está, me parece que hay distintos modos también de estar o de hacer presencia y de hacer presentes esos cuerpos. Y en relación al aula 14, a la cual le tengo muchísimo cariño, eh, también pienso que las ganas, estas ganas que dice Cami de conversar, estas ganas que siento que tengo también de poder pensar con otros, son también un modo de hacer escuchar algo de lo que esta cátedra pone en circulación todo el tiempo, eh, dentro de estas protestas que muchas veces tenemos y que muchas veces llevamos con el cuerpo. Y, y me parece que es súper importante no dejar de hacerlo, ¿no? El habilitar no solamente los vivos, sino lo que cada uno también eh, puede gestar en las distintas comisiones y cómo se entrama todo eso, es parte también de que más allá de todas eh, las persecuciones que siguen estando, que las voces no se callen. Mm. A propósito de lo que decís, Suyay, de lo que llevamos en el cuerpo, una de las cosas que íbamos a conversar hoy era sobre la idea de ideorritmo, ¿no? Sí, Ideorritmia, ideorritmia. Sí. una idea que en términos se aparece en uno de los seminarios de Roland Barthes, el seminario que se llama Vivir Juntos, y que en algunos momentos hemos tomado y hemos discutido, pero me parecía que le estabas dando una vuelta a esa idea. No sé, te invito por ahí a que comencemos por ahí. ¿Qué te parece? Sí, sí, en principio sí. Le agradezco a Cintia, que fue un poco la que me acercó a poder pensar, a bueno, otros compañeros de la cátedra con los cuales también escribí al respecto. Y la verdad es que es un concepto que él no termina de desarrollar en realidad en el seminario de cómo vivir juntos. Le va dando distintas vueltas y lo hemos leído varias veces para encontrarle algún sentido, un sentido en el sinsentido también, ¿no? Como no pensarlo como algo completamente acabado ni llegar a un concepto definitivo, sino poder pensar con eso. Eh, y cuando conversábamos desde dónde partir y estas cuestiones de los cuerpos, la virtualidad, a dónde nos lleva y de qué manera,
siempre me resuena esta concepción de poder armar el ritmo distinto, ¿no? La idiorritmia tiene que ver con un tiempo otro. No es el ritmo de uno, no es el ritmo del otro, sino que es ese entre uno y otro. Y el concepto de entre, el concepto de mientras tanto, es algo que para mí es fundamental a la hora de pensarnos en relación a los otros, ¿no? Para poder empezar a impartir algo de la no propiedad, ¿no? Del poder que circule, ¿no? No este poder fijo que empodera uno solo, que levanta uno solo, sino que circula, que es movimiento. Me resuena mucho con esa idea y con la posibilidad de construir algo que también no se nombra, ¿no? Algo que no cae en la lógica de la significación fija y estancada. Haces un punto y aparte ahí, me parece. Sí, porque no sé qué piensan mis compañeros también. Bueno, sigamos. Camila y Luciano quieren retomar desde donde está planteando Suyay, porque hay puntos donde se juntan, ¿no? Las cosas. Sí, quedó un poco difícil. Por ahí, en principio, retomar un poco lo que decía Cami en su presentación para hacer una advertencia, y es que tal vez como lo que nos interesaba pensar o que queríamos pensar estaba por ahí en el registro de esas cosas que uno por ahí cuando está en la clase no se anima a decirlas, ¿no? Por inacabadas o por no estar del todo formalizadas, y espera hasta el final, y por ahí para los que nos quedábamos los miércoles a la noche, por ahí lo comentabas en el camino que iba hasta el bar, ¿no? O en el bar mismo, y por ahí te sentías más amparado por ahí, por esa, por la oscuridad y por cierto amparo ahí, ¿no? De la amistad, de la complicidad, y entonces uno se animaba a chapurrear algunas cosas que en otras circunstancias no se anima a decir, ¿no? Todo esto para meternos por ahí en lo que habíamos planteado, ¿no? Nosotros habíamos pensado algo que tenía, escucho como un ruido de interferencia. ¿Que hay una interferencia? Sí, no, hay freno. Hay freno. Habíamos pensado algo en relación al tiempo también, en la idea que queríamos trabajar. Estábamos pensando, estamos alrededor o partiendo de una cita, Marcelo, que trabajaste en la revista La Tecla Ñ, en el texto que hablas sobre credulidad e incredulidad. Trabajás una cita de Cesare Pavese. Bueno, en realidad no es una cita, sino que parafraseás, ¿no? Y comentás Sí. que el oficio de vivir consiste, estoy leyendo, en creer en algunas mentiras al mismo tiempo que se pretende olvidar la vacuidad de la existencia. Y nosotros, que veníamos trabajando por ahí en relación a algunas narrativas que se presentan bajo la idea o el género de distopías, ¿no? Porque nos gusta, porque miramos series donde está eso, porque en algunas lecturas también rondamos ese género, si existe el género, ¿no? En general es ciencia ficción. Pensábamos que había, digamos, como una dificultad o cierta dificultad para pensar futuros que no fueran distópicos, ¿no? Eso pensando por ahí en estas narrativas o en
cuestión literaria. Digamos, casi todos los futuros que se presentaban eran de orden distópicos, ¿no? Futuros no deseables, para llamarlos de alguna manera. Y pensábamos también que tal vez en la pandemia, sobre todo en la primera parte, había habido como un detenimiento, como cierta detención, ¿no? De esa posibilidad de pensar un porvenir, como una intensificación de algo que ya habíamos pensado en relación a estas ficciones, ¿no? Y a esta producción literaria, ya más ubicado en el día a día, ¿no? Este problema de poder pensar o imaginar algo, digamos, algún futuro, ya ni siquiera distópico, ¿no? Algún futuro posible, ¿no? Y eso lo habíamos querido pensar en relación a la idea de incredulidad que estabas trabajando, Marcelo, y bueno, por ahí andábamos. No sé, Cami, si querés meter algo más. Sí, para mí esta dificultad de pensar algún futuro o de construir alguna narrativa que pueda ocupar ese lugar de la futuridad, se relacionaba o intentábamos relacionarla con lo que con lo que vos, Marcelo, venías intentando pensar sobre las incredulidades. Y en relación a la pandemia, como cierta irrupción, ¿no? Me parece que hay algo que irrumpe y genera un detenimiento de la temporalidad que se venía construyendo desde ciertas normalidades, desde ciertas comodidades y privilegios de pensar una cotidianidad que hoy nos abandona un poco. Sí. Y tanto en esto que decía Lude, que ya veníamos de alguna forma asistiendo a la proliferación de futuros distópicos y ahora quizás la dificultad o la detención de esa proliferación para dar lugar a una dificultad de pensar un futuro, en cualquiera de estas vertientes, para mí lo que reluce es la falta de animarse quizás no sé si alguien está hablando o es simplemente un sonido robótico que sale del teléfono. No, se escucha como una interferencia. Hay como una interferencia. Pero bueno, le voy a hablar arriba. Bueno, esta falta de poder pensar utopías como narrativas que construyan una alternativa posible, ¿no? Sin importar cuál sea esa forma utópica. Y acá, por ahí esta idea vale la pena mencionar que retomamos de la lectura de Sara Ahmed, que habla sobre que lo importante no es la utopía como la alternativa que se construye en sí, sino como ficción que apunta a hacer imposible la creencia de que no hay ninguna alternativa. ¿De quién es esa idea, Camila? Sara Ahmed, que es una escritora feminista, una académica que está pensando estas cuestiones en su libro que se llama La promesa de la felicidad, una crítica cultural al imperativo de la alegría. Está en línea igual con una otra autora que vos retomás en algún escrito, en Esquirlas, Úrsula Le Guin, que también plantea que lo importante no es ofrecer una esperanza, ¿no? como idea de progreso, de felicidad, sino presentar una realidad alternativa, imaginada, que insista contra la pereza de pensar que la manera en la que vivimos ahora es la única en la que se puede vivir. Qué interesante eso, ¿no? Yo iba a mencionar a Úrsula Le Guin cuando vos, Luciano, decías que en las narrativas pareciera ser que no hay una representación posible de porvenir que no sea distópica, porque
justamente Úrsula Le Guin es la autora de una novela maravillosa que se llama Los Desposeídos, donde en un porvenir inlocalizable hay se realiza un tipo de comunidad donde no hay propiedad, donde incluso en la lengua ella produce una lengua donde no hay usos de posesivos. El lenguaje de esa novela es para pensar y estudiar, porque se necesita para pensar otro porvenir también otra gramática. Eso es muy importante de decir. De hecho, el presente es un presente que está planteando el problema de las gramáticas, ¿no? Así que ese es un punto que yo lo relaciono con lo que plantea Sujay. El tema de la idiorritmia en realidad no se puede pensar como idea. De hecho, Roland Barthes, es cierto, no profundiza la idiorritmia como idea porque la describe como práctica. Acordate, Sujay, que él arranca pensando la idiorritmia en los retiros de los Sí. del primitivo cristianismo y en la práctica de la meditación, en la práctica incluso de la sanación, en la práctica de la espiritualidad. Es una práctica. Ujú. En ese sentido, es una práctica que rompe con podríamos decir, la distopía de la civilización actual. Es una práctica contra lo que se llama lo inosón, ¿no? Unison, en el sentido de lo unísono. Me parece que la distopía contemporánea es lo unísono, es decir, la unión de un sonar, ¿no? Lo que no sé si es Barthes que habla del unisón o esto es algo que surgió de su lectura, pero me parece muy importante plantear que la idiorritmia está cuestionando lo unisón. Y lo Sí, unísono es la distopía contemporánea, ¿no? En ese sentido me parece que, y retomo la idea de la suspensión de las incredulidades, la suspensión de las incredulidades, es decir, ese momento provisorio de la credulidad, yo lo relacioné por supuesto, con el amor, con la literatura, con la práctica analítica. Hay una suspensión de la incredulidad y bueno, y hay otro tema ahí que no vamos a entrar ahora, que es el problema de una común incredulidad en la política. Pero a mí me viene de una experiencia que tiene que ver con esta obra, que es el recuerdo del relato de los cuentos antes del momento de entrar en el sueño, ¿no? El cuento como esa nave que permite entrar en el sueño. Y en el cuento es ese momento que hemos vivido todos, ¿no? Es decir, es un momento único. El cuento plantea una salida, primero del ritmo del día, ¿no? Cuando vos te acercás o te acostás o te pones junto a quien está en ese momento por entrar en el sueño, acostado en su camita. Es decir, primero tenés que cambiar el ritmo del día, es decir, el ritmo del cuento, el ritmo de esa intimidad es único. Y hay una relación entre esos ritmos únicos y una suspensión de la incredulidad. Es decir, el cuento supone, bueno, la credulidad, ¿no? Es decir, creer, en ese momento se cree, y ese creer es la invención, me parece, de una salida de lo me cuesta la palabra, pero es unison, del unísono. de lo unísono.
Yo, bueno, de alguna manera junto todos los temas, ¿no? El de la idiorritmia como práctica en Ujú. contra del unísono, lo unísono como la distopía, porque la idiorritmia supone la imperfección de la sociedad. Es ese punto extraordinario donde se percibe la idiorritmia, no se percibe, la idiorritmia agudiza esa zona imperfecta, muestra que la sociedad es imperfecta, ¿no? Que no es unísona. Y esa es la gran, me parece, distopía, ¿no? Contemporánea. La, la distopía, de cualquier manera, no nos sirve, como es lo que plantea en Ursula Le Guin. Ella no le interesa plantear un mundo utópico, incluso trata de romper con el par distopía-utopía. Si quiere tener la libertad de pensar un porvenir sin la gramática del presente. Hay una entrevista que publicamos en Adínata a Ursula Le Guin, donde ella habla un poco de esto y que recomiendo. Esa idea de que no quedar atrapados en la idea de la distopía. Es cierto, y me parece que un poco Luciano y Camila por ahí también, no sé, no lo dijeron, pero supongo que estamos tomando la idea de que este momento es pensado como un momento de las distopías, ¿no? En realidad, la idea del futuro nos parecía como quizás el espacio a revisar su gramática, ¿no? Eh, Al menos desde las lecturas que estuvimos visitando para poder pensar un poco esto que nos interesaba, eh, distintos autores pensaban la idea del futuro como problemática en tanto se lo piense en relación a la esperanza, ¿no? Y la esperanza como lugar también de esperanza política, de optimismo, de utopía, que ponen en acción una lógica del futuro que por ahí no sea un lugar, o sea, sea un lugar a revisar, eh, la idea de futuro en sí. Sí, también en relación a eso, por ahí lo que habíamos advertido, y tenés razón, en el texto de Los Desposeídos hay un futuro deseable, pero también está el otro planeta donde el futuro no es deseable. Como que siempre había una oposición, a veces explícita y a veces implícita, donde la distopía también daba lugar a pensar, bueno, no sé, no sé, si el comunismo, ¿no? Para pensarlo en los términos más de las distopías del principio del siglo XX, el cuco del comunismo dejaba, digamos, solapadamente pensar que en el capitalismo se iba a vivir mejor, ¿no? Es como que había detrás de estas distopías tal vez una idea de un mundo deseable. Y tal vez en las más recientes faltaba eso, ¿no? Había como dificultad incluso en las narrativas ficcionales para poder ubicar algo de lo deseable, ¿no? Era más bien eh, eso, mostrar la decadencia de lo que hoy conocemos, ¿no? Que en muchos casos, como por ejemplo, no sé, en Black Mirror son cosas que están muy cerquitas, ¿no? No son 200 años, 1000 años para adelante, ¿no? Es como lo que nos puede pasar acá en 5 o 10 años, pero tampoco aparece ahí como mucho para pensar algo de un futuro vivible, ¿no? Un futuro que quiera uno o que pudiera ser deseable, ¿no? Por lo menos, obviamente, en las referencias que fuimos trabajando. Ujú. También me parece que son todas ficciones que tienen que ver con lo unísono, como que
quizás se me hace un poco como tentador marcar cierta separación en la forma en la que se armaban estas ficciones antes, ¿no? Bueno, comunismo versus capitalismo, o en relación a la extranjeridad y los nacionalismos, y, y ver que esas formas de enunciación dejan lugar a construcciones ficcionales que se enuncian desde lo unísono. No hay por ahí la posibilidad de marcar estos binarismos o estas oposiciones, sino que reverberan amenazas, temores, fantasmas del ensimismamiento. Claro. Ese es otro asunto que ustedes tenían ganas de plantear, ¿no? El ensimismamiento como una caída, ¿no? Se podría decir la caída en el ensimismamiento como refugio y al mismo tiempo como la peor de las intemperies, ¿no? Por un lado, la peor de las intemperies, y por otro también me parece que es la producción de época de lo que se nos ofrece hoy, ¿no? Cuando quizás visitábamos algunas de estas cuestiones, la irrupción de lo tecnológico, o la participación en estas narrativas de ciertos proyectos del humanismo o de ciertos avances, por decirlo de alguna forma, de la tecnología, eh, como que su eficiencia o su potencia para tomarlo todo de la forma en la que me parece que hoy asistimos es crear esa ficción de lo unísono atravesando a cada sensibilidad, ¿no? Como fantasías de lo personal, de las cosas que nos ofrecen como creadas a partir de la Big Data que entrelazan y cruzan tantos aspectos que estos poderes intentan medir y predecir con el fin de crear una narrativa en la que el ensimismamiento se vuelve algo deseable, que se pueda sentir como cierto cuidado, ¿no? Por decirlo de alguna forma ya un poco más siniestra inclusive, cierto cuidado y lugar como de sujeción que nos ofrece la época en relación a lo personalizado, a Claro. lo... Sí, sí. Como, como no nos vemos, no sé bien quién sigue, viste que no podemos adivinar quién hace el gesto de comenzar a hablar. Suyai, ¿querés No, me quedo pensando un poco en esto que marcaba Cami recién de la potencia, ¿no? Y pienso también modos posibles de pensar también la potencia, quizás más desde Deleuze en relación a también como me sale la palabra arma, aunque no sé si sería la más adecuada, ¿no? Pero pensando que es algo que carga en sí mismo este movimiento, el flujo, ¿no? Y ese movimiento de la fuerza y el poder que termina como en otros casos muy fijada. Y a veces la pensamos como solo acto, ¿no? Y poder pensarla desde otra perspectiva también para hacer con estas distopías. Pensaba también en esto que traían como los mundos posibles, estos binarismos un poco entre o es una cosa o es la otra, y cuánto se pierde en el medio. Y cómo eso también quedó como muy exacerbado en estas épocas de cuarentena y sí, pandemia, ¿no? En donde se va corriendo
de una realidad a otra y se habla de esto, ¿no? La vieja y la nueva normalidad y la presión que se ejerce para ir amoldándose a eso y la desafección y la desafectación, ¿no? La imposibilidad de los cuerpos a veces de transitar todo esto. Sí. A mí me parece, ahora que estamos hablando, que las narrativas distópicas tienen una función de inmovilidad de la imaginación y de inhibición del deseo de un futuro, o más que de un futuro, de un porvenir. Porque el futuro, la palabra futuro, habría que pensarla como algo que plantea un tiempo ya cerrado, ya imaginado. En cambio, el porvenir es la espera del no sé qué. Entonces inhibe las ficciones distópicas, inhiben la posibilidad de pensar el porvenir porque representan el futuro como peor que el presente, con lo cual lleva a que la imaginación se retire y trate de conservar el presente como el mal peor. Ese es un punto que habría que pensar, si el éxito de las narrativas distópicas no tiene un efecto conservador de plantear que el porvenir puede ser una amenaza, una gran amenaza. Yo no sé si es tanto eso, perdón. Me parece que hay algo también que tiene que ver con esto que dijiste, ¿no? El no saber, el no sé qué. Y creo que hay algo que se pone en juego en la incapacidad o en lo insoportable de ese no sé qué, de la incertidumbre, de la ausencia que termina anclándonos y esperando como el librito o el manual de cómo hacer con, ¿no? Y cómo se responde, como casi robots un poco, como todos para el mismo lado. A mí me parece que podrían funcionar como cierta moraleja, ¿no? Como la moraleja quizás como figura literaria que aparece en relatos más básicos a veces, pero por ahí la distopía puede ser una construcción más refinada de una moraleja que intenta desalentar ciertas conductas que se advierten peligrosas en el presente. Sí, sí, yo retomando esto que dice Cami, ¿no? Y coincido en parte con lo que planteas, Marcelo, pero también pienso que hay indicios, ¿no? En ese presente que marcan un poco tal vez esa posibilidad de imaginar o sí, de ficcionar ciertos porvenires, ¿no? Y también, digo, retomando esto que dice Cami, está la idea de moral, me parece, jugada ahí, muchas veces planteada como, como algo que se juega para evitar aquello que piensa como malo en el presente, ¿no? Proyectándolo como algo distópico y entonces tratando de afectar ese presente con esa idea de qué pasaría si siguiéramos haciendo determinada cosa, ¿no? Creo que detrás de cada una de esas narrativas, si uno indaga y va a buscar, hay casi siempre alguna moral, alguna idea sobre el bien y el mal que está jugada, ¿no? Pero coincido con esa idea de que funciona de manera inhibitoria, ¿no? Habría que ver, me queda como ahí dando vueltas la cuestión de la causa y el efecto, ¿no? Es como que no logro entrever bien ahí cómo se arma eso.
Sí, tal vez lo que dice Suyai también es cierto, ¿no? Hay ese no saber qué, insoportable. Dicen que eso tiene que ver con la idea de incertidumbre, pero a mí yo siempre insisto, el problema no es la incertidumbre, el porvenir siempre es la incertidumbre. No habría idea de porvenir sin incertidumbre. El problema es abandonar la certidumbre. Y eso, ahí hay una resistencia, y abandonar las certidumbres es arrojarse a un no sé qué. Pero ese no sé qué cuestionaría el capitalismo, cuestionaría la civilización actual, porque sería pensar un no sé qué civilizatorio que no conocemos. Entonces, ahí está el tema que plantean vos y Cami, Luciano, la idea del aspecto moral, aleccionador que tienen las distopías, ¿no? Acá estoy tratando de leer algo que escribe Vero. Es decir, de una cita de Deleuze, no sé si alguien la alcanza a leer. Cuando creíamos haber llegado a puerto, nos encontramos de nuevo arrojados en alta mar. Uh-huh. Bueno, sería esa idea, ¿no? De que el porvenir no. El porvenir, a diferencia del futuro, el futuro es una idea ya destinada, ¿no? Como si tuviera un puerto. Por eso la idea de porvenir trata de eludir la idea de un puerto, porque sería saber a dónde vas a llegar. Llegar a un puerto es llegar a un lugar ya previsto. Los puertos están siempre previstos. Lo que no está previsto es el errar en el mar, ¿no? El naufragio o el extravío. Y eso inhibe la navegación, ¿no? Es decir, ojo, bueno, Montaigne decía que no hay que alejarse mucho del puerto, un pensador del 1500, no hay que alejarse mucho del puerto porque es peligroso. Así se inicia la modernidad, ¿no? Como fijar lugares de referencia. Y la modernidad como inicio del capitalismo tal como lo conocemos hoy, ¿no? Acá Rocío comenta y dice, también puede ser un no sé quién en el encuentro con un otro. Y pensaba cuando la leí, y un poco también en sintonía con esto de que traes del capitalismo, ¿no? Que en algún punto también un poco nos construye y nos constituye en esa relación con los otros. Tomo esto que dice Rocío en relación a, bueno, con quién nos encontramos, y ese con quién a veces no siempre es en el otro, ¿no? También es como, bueno, ¿qué encuentro de mí? Y un poco me resuena con la cuestión ficcionaria, ¿no? Con la ficción del yo, que mucho lo trabajamos en la cátedra y mucho lo pensamos, esto que muchas veces termina como anclado y nos deja bastante inmóviles, bueno, es algo de la duda, de la pregunta y del miedo, ¿por qué no? Cuando vamos para otro lado, cuando vamos un poco más allá. Uh-huh. Acá Aquí dicen también lo mejor de mí es cuando no sé nada y me entrego a un no sé qué, una cita de Clarice Lispector, que también me parece que va un poco. Me parece que la diferencia con... Se está introduciendo el tema de la otredad, ¿no? Uh-huh. Que era una de las cosas que queríamos conversar. La frase de Rocío, ¿cómo era? También puede ser un no sé quién en el encuentro con un otro. A mí me gustaría después discutir eso, el no sé quién. Porque hay una relación entre el problema de lo que se llama la otredad y el problema del porvenir. El no sé qué, el no sé quién, bueno, dejémoslo ahí. Ibas a decir algo vos, Cami, ¿no? Después retomamos esto.
Sí, iba a decir que a diferencia del porvenir, el futuro creo que se arma en relación a las certezas del presente, ¿no? Y ahí, por ahí tiene que ver con esto que traían acá del no sé qué. Eh, Cuando pensamos este detenimiento en las posibilidades de pensar futuros, eh, con algo de la inducción de esta pandemia, me parece que es en relación a cierto sacudimiento de la normalidad, ¿no? Y de esas cosas que nos permitían construir certezas sobre el presente, ¿no? Porque el futuro creo que está armado en relación a eso, a aquellas cosas que pretendemos poder afirmar sobre nuestro presente. En cambio, el porvenir prescinde de esa intención. Sí. Luciano. No tengo más que agregar sobre esto. Me quedé ahí pensando en esto que dejaste como para después sobre la otredad y el porvenir, ¿no? Me intriga por ahí esa conexión. Sí, si querés lo menciono ahora, ¿no? A mí me parece que esa idea, la idea del otro o leotre, que no cambia mucho, ¿no? Ahí plantea un problema del cual a mí me parece que hay que separarse, tomar distancia, lo cual es muy propio de una cátedra que trata de pensar lo grupal o lo común, porque cómo se puede pensar lo común sin la relación con el otro, ¿no? Ese es un punto. Y a mí me parece que pensar el porvenir es, de una vez por todas, afirmarnos en que la relación con el otro, ¿no? No es una relación cognitiva. Por eso la pregunta, no sé quién, nos sitúa en el problema de lo cognitivo, del conocer al otro, o de la empatía, o de querer revelar o de velar quién es el otro. Y el otro, ¿no? Es decir, como un problema. Es decir, por eso a mí me parece que un primer paso fue tratar de encontrar una palabra para poder hablar de esa conexión, que eludiera a la vez la idea de otro y además eludiera la idea de conocer, porque es conocer, capturar, comprender, ahí volvemos al campo del dominio. Muy importante para pensar una facultad como esta. No se trata de conocer al otro, porque si no volvemos a la gran historia de la modernidad, que es la otredad como el problema de la relación cognitiva. En ese sentido yo me estoy apoyando mucho en Levinas, eso lo decían en uno de los comentarios que hacíamos en la previa, porque Levinas plantea por primera vez, pero contundente, discutiendo sobre todo con el pensamiento de la filosofía moderna, sobre todo eh, con Heidegger y con el mismo Sartre. Es decir, que no se trata de una relación cognitiva, sino de una relación ética. Es decir, es pensar la existencia de otras vidas en un sentido ético, y en un sentido ético no cognitivo. ¿Cómo se plantea esta distinción entre lo ético y lo cognitivo, o la idea del conocimiento, o la idea de saber sobre otra vida? Y eso lo plantea Levinas en relación al rostro, que dice que casualmente piensa el rostro como algo que nos interesa mucho, sobre todo en la época de los barbijos, que el rostro es la potencia de la expresividad de lo viviente. Es el lugar de la vulnerabilidad y el lugar de la indigencia, dice Levinas. Es muy interesante eso. Pero dice que él en un momento dice, ¿qué nos dice el rostro de otra vida?
o otra vida condensada súbitamente en un rostro. Esa sería la mejor manera de decir. Otra vida presentificada súbitamente en un rostro. Y dice, un rostro nos dice, la presencia de ese rostro nos dice, heme aquí, no me violentes. Heme aquí, no me violentes. A mí me parece que esto es una premisa sobre la que tenemos que trabajar. Y no me violentes es, conozcámonos, hablemos, conversemos, pero no concluyas. No me califiques, no prediques, no me adjetivices, no me violentes. Para decir que ahí hay un punto donde Levinas está discutiendo la idea de otredad en el sentido de que la idea de otredad siempre sirvió para contrastar con la idea del yo, del sí mismo, de la mismidad. Y entonces el no me violentes es no me reduzcas, ¿no?, a las zonas de esa mismidad que representás. Incluso si esa mismidad supone los conocimientos aprendidos en la Facultad de Psicología. Y en ese sentido lo vinculo con el porvenir. Nosotros necesitamos entrarnos a un porvenir que sea que soporte la incertidumbre y la vida en común como una vida donde está presente una incertidumbre que dice, heme aquí. Es decir, esa sensibilidad cercana se presenta como diciendo, heme aquí, no me violentes. Es decir, no me concluyas. No me llenes de las certidumbres de tu mismidad. Soportame, soportame no, respetame, porque es una posición ética, no se trata de soportar, nada que ver con soportar. Respetame, heme aquí, no me violentes. Ese es lo que podría decir por ahora, Luciano, sobre este gran problema, ¿eh? Sí, sobre esto, perdón, Cami, un comentario nomás y esta última parte donde ahí dudabas entre el respetarme y soportarme, ¿no? Me hacía acordar a una idea que trabajaba en el Brasil sobre la indiferencia, ¿no? Sobre la indiferencia como esta forma de recepción de la otredad, ¿no? Donde aparentemente hay como eh, habría como un respeto, ¿no? Una tolerancia, pero en realidad, digamos, lo que se presentaba ahí era algo del orden de la desafectivización del otro, ¿no? De otro. ¿Hay alguien que se fue de la comunicación? Nosotros estamos acá. Hay como ¿Suyai? Hay un círculo se está girando ahí un circulito. girando. Suyai, quedaste girando en el vacío. A ver si estás escuchando, Suyai, te busco para volver a ingresar. Ahí estoy escuchando, se me cortó en un momento, pero estoy, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Ahí está. Alguien está planteando si es solidario esto que dice Levinas con la hospitalidad de Derrida. Me inclinaría a decir que sí, pero habría que pensarlo mucho. Es otra entrada pensarlo de la hospitalidad y por supuesto que pensar el tema de la hospitalidad en Derrida es muy, muy importante también para discutir esto, pero no estoy preparado para contestar eso. Cuando Ahí hablabas de... A ver, ahí Gonza.
En esa Gonza, línea, Levinas piensa la amistad y la hospitalidad como la esencia del lenguaje. sí, el problema es Gonza, que pongas la esencia del lenguaje, ¿no? Es decir, a mí me parece que Levinas bueno, de hecho, su noción es la que es una noción compleja, que es la noción de exterioridad. Este, y eso que él llama exterioridad, porque el problema es que se confunda que si hay exterioridad hay interioridad, pero eso que llama exterioridad es potencia expresiva, y potencia expresiva es un orden no un orden, se me mezclan palabras que traicionan la idea, es terrible, ¿no? Presencia expresiva dice la presencia, lo presente, que no es exactamente que lo inmanente, porque piensen que vienen de otra, Levinas viene más de la formación con Husserl, eso es otra historia, ¿no? De la otra línea, la filosofía. Entonces la idea que tienen del lenguaje no es la que nosotros consideramos, ¿no? Sobre todo la que introdujo entre nosotros Lacan, como lo orgánico de la vida subjetiva, se podría decir en términos de Lacan. Se trata de salir de la lógica de la subjetividad, y de hecho hay que decir que el primero que piensa y que introduce una palabra que no existía, que es intersubjetividad, es Husserl. Y salir de esa lógica todavía cuesta mucho. Entonces, en ese sentido, habría que pensar con más cuidado el tema. No hay una esencia del lenguaje, ¿no? Eso, el Levinas para nada. Eso habría que discutirlo mucho y leer con mucho cuidado este libro que se llama Totalidad e Infinito, o Infinito y Totalidad, ahora no me acuerdo, no lo tengo acá. Se está volviendo medio denso, no sé, me agarró una inquietud. Yo iba a decir algo que de repente me quedó quizás bastante ligero en relación a la irrupción de tantos nombres, ¿no? Eh, como teoría, mucha teoría, o por ahí puedo volver para atrás. Eh, con un comentario medio al pasar, pero que quería compartir cuando mencionaste lo de la ética. eh, Quizás compartir cómo intento vivir yo, ¿no? Y acá eh, Levinas, Derrida y Lacan, como que estoy pasando por encima todas estas referencias, pero eh, la ética que intento practicar con las cercanías, con mis afectos, con lo que considero la mismidad, ¿no? Es reservar a lo otro el lugar de lo monstruoso. Eh, y ahí por ahí cae un poco esta idea en el riesgo de, de cargar con todas las violencias que quizás con esa palabra se cuelan, ¿no? Y esto que decías vos de aquí no me violentes. Para mí lo monstruoso y la otredad son lugares que intento preservar de esa conclusión, de esa afirmación. Es como quizás la ética que intento practicar en relación a lo otro y en relación a los lugares que quiero habilitar también para cuando me sea posible pararme ahí, ¿no? Lo monstruoso como aquello indeterminado, como aquello que escapa o que reconoce que el lenguaje no lo puede alcanzar, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Sí, muy importante la noción de la monstruosidad, ¿no? Como un lugar de cuidado, de respeto, incluso usar esa palabra, ¿no? Que no es cualquier palabra, que tiene una carga de negatividad, ¿no? De Sí, por deformidad. eso resultaba quizás medio polémico y se cruzaban las violencias que por ahí esa negatividad
eh, trae consigo, pero para mí es un lugar, tiene que ver con la ética. Sí, sí, sí. Me Eso, intento pensarlo así. Cami, para relacionarlo con lo que arrancó Suya, lo monstruoso es ideorrítmico. Lo monstruoso es aquello que se sale del unísono, de la uniformidad, de la forma establecida. Lo monstruoso es lo que Foucault llamó la anomalía, los anómalos, Mm. la rareza, ¿no? Lo monstruoso es lo que quedó confinado en los manicomios. Entonces, la desmanicomialización supone poner en cuestión la normalidad, porque si no, tienen que volver, es decir, a volver a apostar a que vivan esa vida normal, ¿no? Esa vida burguesa, normal, con esa lógica de la felicidad, con esa... No, es poder conciliarse y convivir con eso que está llamando muy bien la monstruosidad. Pero no como el monstruo que tiene cada uno y todas esas cosas de la autoayuda y de la vulgarización, ¿no? La monstruosidad como eso que no se deja, como vos dijiste, capturar por el lenguaje. ¿Vos Es escuchaste, Marcelo, la expresión desconocerse, ya que estamos en Instagram? no, no entiendo qué me querés decir con eso. ¿Cómo se escucha la expresión de... Que en Instagram ahora hay muchos, o al menos por ahí las cuentas que yo sigo, pero muchos memes sobre el desconocerse. No, 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 no conozco eso. Más. Por ejemplo, la foto de dos amigos y el texto, solo hay dos formas de desconocerse a las 6 de la mañana. Y están esos dos amigos besándose o pegándose como Ujú. forma de habilitar un espacio de lo desconocido, de lo impensado dentro de esa amistad, ¿no? El chiste o la gramática de ese meme contaba, ¿no? Con que la imagen de estos dos amigos eran como dos amigos heterosexuales que de repente a las 6 de la mañana se desconocían y se estaban besando, ¿no? Estaban ahí como habilitando una posibilidad de no conocer a ese otro, ¿no? De no violentarlo con esa conclusión de lo acabado de ese afecto. Sí, me quedo pensando. Si lo encuentro, te lo paso al meme. Es difícil el Sí. género, el meme relatado, ¿no? Pero lo hizo muy bien, porque yo lo estaba pensando y lo pude ver. Fue súper gráfico. Sí, Hay que conocer muy la bueno. gramática de los memes, ¿no? Para poder seguirlo, pero estaba bien. Me Yo me quedo gustó eso. pensando y vuelvo quizás un poco bastante para atrás, ¿no? Pero hace un rato, cuando citando algunos de los comentarios que estaban circulando y demás, Marcelo, vos hablabas de pensar la relación de los grupos, ¿no? Bueno, en lo que nos trae acá y demás. Y la realidad es que me choca un poco pensarnos como relación si estamos intentando romper con algo de esto de lo cognitivo, ¿no? Y digo, un poco yendo al sentido y al significado de las palabras, la relación tiene algo que es mucho más, más concluyente, más correspondido, ¿no? Y pienso si en lugar de pensarnos como relaciones, no podemos pensarnos como tramas, ¿no? Habilitando algo diferente en ese enlazarnos, entrelazarnos en todo caso, con esto que construimos con esa otredad. Sí, sí, o tenemos que buscar por ahí una palabra más,
una figura más abierta que la de trama, ¿no? De hecho, yo me Sí, acordaba de la imagen de Libertela de la red, que tiene, eh, no me acuerdo si era un 95% de espacio vacío, ¿no? Es decir, en ese sentido, la importancia del vacío ujú, en ese estar en común, ¿no? La dinámica de grupos aparece como una lógica de captura, ¿no? De hecho, la descripción de los roles, ¿no? Los distintos roles que forman un grupo, la asignación y adjudicación de roles, más allá de que en Pigeon Rivière, por ejemplo, haya todo un dinamismo de interacción, bueno, interacción y de afectación, digamos, pero no, él habla de interacción, no habla de afectación. Ya la afectación plantea algo irreductible, ¿no? Es decir, la afectación es algo incapturable, siempre hay que respetar esa afectación también, ¿no? Pero la dinámica de grupos describía roles, ¿no? sí, Roles de cohesión, roles vinculados a la tarea, si se trataba de un grupo de aprendizaje, roles que introducían lo afectivo, roles que introducían el conocimiento, roles que eran disruptivos, roles que, bueno, incluso había un autor que se llama Bales, se escribe Bales, que te daba un protocolo de distintos roles y vos observabas un grupo y tenías que marcar qué roles aparecían en un grupo. Y creo que yo no los recuerdo ahora, afortunadamente olvidé eso, ¿no? Pero eran como más de 20 roles. Y yo me acuerdo que trabajábamos así, ¿no? Es decir, yo tengo que, en tono de confesión, yo, yo confieso, ¿no? Y que pensé muchas veces la idea de grupo así. O sea que los roles eran la misma idea dinámica de grupo, era como la idea de una tensión, de una interacción de fuerzas y que cada fuerza representaba una voluntad que se describía como la voluntad de un papel dentro de esa tarea. Y sí, uno confiesa, sería que pecado, ¿no? Como si fuera la religión. No, me arrepiento de haber dicho que confieso, ¿no? Porque forma parte de una época. Cada época tiene sus modos de pensar y entonces podemos decir que estamos viviendo una época en este sentido que tenemos que valorar. Es única, es una época donde todo puede ser pensado sin duda de nuevo, ¿no? Es una época donde la incertidumbre nos abraza como ese lugar donde nos conduce el porvenir y eso nos da oportunidad de pensar todo de nuevo. Y hubo épocas que no eran así, que estaba todo pensado y había que aprender lo pensado. Pero ya lo pensado no va a servir para entrar en el porvenir y eso es una buena y mala noticia. Buena porque podemos pensar todo de nuevo y mala noticia porque la civilización ha pensado cosas que hoy nos dejan en la intemperie, porque tenemos que hacer un gran esfuerzo para desprendernos de ellas y no es fácil ese esfuerzo, no es fácil desprenderse de eso. pensaba cuando te escuchaba también que hay algo de esa experiencia, ¿no? De ese pasaje por ocupar esos roles o operar desde esos roles, que también es lo que instala algo de pensar un modo distinto. Y me resuena mucho bueno, con el texto que te había mencionado antes de La Rosa, de Experiencia y Pasión, en relación a, bueno, de qué manera también transitamos todo eso que conocemos o que buscamos conocer y qué hacemos con eso también. Si somos meros reproductores, ¿no? Y es esto, bueno, me enseñan a hacer X cosa y solamente la reproduzco hasta el cansancio y ya, o si me permito también otro modo de pensar. Y comparto que quizás no es confesarse como cual pecado, ¿no? Sino que al contrario, me parece que está bueno también agradecerse el tránsito y el permitirse pensar de otra manera con todas las contras que suele tener.
el postular algo que escapa a la norma. Sí. Dijiste consecuencias, ¿no? Sí. Pero ahí me remito un poco también a los inicios de este vivo, ¿no? Sabemos que cargamos con muchas batallas también. Me voy acordando de disculpa, de la teoría de los roles de Bales. Ahora me vino, era como un panóptico terrible. De hecho, bueno, había una función que era la de observador de un pequeño grupo, ¿no? Entonces, para entrenarnos nos daban una guía, la guía de Bales. Habían muchas guías, hay guías hechas en la Argentina también. Bueno, Pichon Rivière también tenía como una guía que tenía como dos posiciones en Pillon, ¿no? Los líderes de la resistencia al cambio, porque rol y liderazgo estaba muy vinculado, ¿no? Y los líderes del cambio, ¿no? Pero la de Bells era terrible, ¿no? Era, por ejemplo, observar quienes mostraban solidaridad, ¿no? Y luego vos le ponías y le ponían puntaje de 1 a 10, qué sé yo, eso no me acuerdo, pero debería ser así, incluso contado. O quienes se mostraban relajados, o que fumaban tranquilos, quienes decían cosas que armonizaba con los demás, quienes no, quienes hacían recomendaciones, quienes, una cosa muy importante que advertían quienes solicitaban o estaban abiertos a una opinión ajena o quienes querían imponer opiniones. Entonces terminabas teniendo un grupo de personas todas calificadas con un montón de actitudes. ¿Quién mostraba hostilidad? Eso es que, imagínate, un tipo de 1 a 10, 9 en hostilidad era peligroso. Y por ahí era alguien muy incómodo, ¿viste? Que más que hostilidad está súper tensionado. Bueno, no, es una época que habría que alguna vez recuperar de la historia de los grupos. Marcelo, yo cuando cursé la materia todavía circulaban muchas de estas dinámicas. Recuerdo una, digo, ahí asociada con lo que decías, en la cual nos repartían a los estudiantes y a las estudiantes papelitos con roles, y había que representar el rol que te tocaba en ese papel, y después había alguien que funcionaba como observador que tenía que tratar de adivinar o recomponer a partir de esa actuación, de esa performación, de recomponer cuál de los roles era el que estabas, el que te había tocado, ¿no? Claro, sí, sí. Y Bueno, los juegos de role-playing eran esos, ¿no? Bueno, acá hay un mensaje de Cecilia Quillón, que está ahora en la cátedra, compañera muy querida también, pero que estuvo en la cátedra anterior. La cátedra anterior, bueno, la misma cátedra cuando el titular era Roberto Romero, no era la cátedra anterior. Me salen cosas rarísimas al hablar de esto. Y dice, fue necesario transitar esos autores y teorías para reconocer otros caminos. Sí, es cierto, sí, claro. Uno tiene que agradecer así que como hablábamos de la memoria del aula 15, también está la memoria, ¿cómo? ¿No era 15? 14. 14. No, Comisión la 15. comisión 15, la historia de la comisión 15. También está la historia de esta cátedra, ¿no? Que antes de Romero tuvo otro, el primer titular de esta cátedra se llamó Morgan, y él fue el que introdujo todas estas cosas que estamos discutiendo, ¿no? Bueno, tendríamos que ir despidiéndonos, cerrando. Bueno, Meditemos en la valija de fuego, dice Aldo Pellegrini. Qué linda, ah, qué linda expresión esa, ¿no? No sé si te referís, Rocío, escribe
no es la Rocío de antes, es otra Rocío, ¿no? Si se refiere, Rocío, a meditemos en la valija de fuego, a que cada memoria es una valija de fuego. Si fuera así, me entusiasma muchísimo la idea. Las memorias como valijas de fuego, valijas que arden y no valijas que guardan papeles amarillentos, ¿no? Es una valija viva, la memoria viva, ¿no? Y es un poco lo que comenzaste actualizando eso ya, y cuando hablaste de tu presentación, o no sé si la tuya, la presentación que te sobrevino en este momento. Sí, totalmente. Bueno, tenemos que despedirnos, no se retiran en el momento de la despedida. No, no. La, la despedida en esta modalidad virtual es un poco extraña, ¿no? Es como ese momento de apagar o de cortar, ¿no? No sé, no sé agregar nada más, creo que. Es el momento del cortavoz. Claro, podría ser. Para mí es como el momento de salir del pequeño refugio que todos nos armamos, ¿no? Y un poco creo que me quedo con esa sensación después de esta conversación, como ese refugio que posibilita el pensamiento, que hace circular eh, las ideas que nos habitan a todos, eh, para volver a la rutina y a la normalidad que nos construimos. Yo que escucho los vivos que hacen, eh, que extraño verles las caras, Sí, como entiendo esto que dicen siempre de, bueno, la imagen, prescindamos de la imagen en el imperio de la imagen, pero me parece, perdón, ¿no? Si es medio, No, está bien, lo eh, decís, da risa como lo decís, pero es como me hinchada. me parece una revolución muy chiquita, casi un gesto que se queda corto ante, ante por ahí esa forma de extrañar algo que por ahí no es lo más importante, pero por ahí esto que retomaste en un momento de la idea de los barbijos, la mascarilla y la idea de ver la cara como esa expresión que algo te permite adivinar, eh, eso, como que extraño verles las caras. Bueno, acá alguien te está diciendo gracias por sus voces. Pero bueno, eso lo pensamos todo el tiempo. De hecho, la vez pasada pensamos en hacerlo enrostrados en Instagram. Sí, no No sé, sé, entiendo el gesto pero aunque sea un capricho tenía ganas de decirlo, ¿no? Había un Twitter en un momento que se llamaba El Bigote de Persia, ¿te acordás? no me, Un Twitter apócrifo. no me acuerdo. Sí, son muchas cosas, ¿no? Las que se extrañan. Es como que por ahí las caras es lo que viene, pero eh, hay muchas cosas de la presencia que no se pueden reponer, ¿no? Digo, digo, voy a hablar de mí, ¿no? Pero uno agradece los espacios, ¿no? Y son por ahí oasis o lugares de escape, de cierta fuga, y sin embargo, ¿no?
hay cosas que no se pueden reponer, ¿no? De la presencia de los amigos, de los compañeros, de las compañeras, y nada, todo eso se sigue extrañando, ¿no? Es como que sigue estando ahí como algo que, que se espera poder volver a reencontrar, ¿no? Sí. Me pasa también con las clases, con los Zoom, ¿no? No, uno intenta sostener el entusiasmo, pero no, nunca es lo mismo, ¿no? Entonces me puse un poco melancólico, perdón, pero... No, Ya la teníamos que terminar mal. no, pero No, es cierto. Yo com- comparto. comparto esto que dicen los chicos y también pensaba, ¿no? Digamos, también en las singularidades de cada quien cuando lleva a cabo esto, que particularmente siento que se ponen en juego las soledades también, ¿no? El hablar un poco a la nada. Y es verdad que se extrañan las caras, se extraña la complicidad, acá como dice Azul, ¿no? Algo de la complicidad eh, y del encontrarse en el otro de alguna manera. Sí. Yo, por algo que estoy leyendo en el chat, yo quisiera aclarar que la cara no es igual al rostro en Levinas, porque él llama rostro a la potencia de la expresividad, y la voz tiene también potencia de expresividad. De hecho, la vulnerabilidad e indigencia en la voz está en el balbuceo, en el tropezar las palabras, en no saber terminarlas, en no terminar de pronunciarlas, en todo, en los temblores, en la afirmación, en las acentuaciones. O sea que hay una, tanto en el rostro como en cualquier otra forma de expresividad, lo que está en juego, y esto es lo importante, es que esa potencia de expresividad es la potencia siempre de un misterio. Y eso es lo que llama la ética, ¿no? El respetar el misterio. Respetar el misterio de una voz. Y a veces la visualización de la cara, de hecho está la idea de portación de rostro, portación de cara, es decir, reduce rápidamente el misterio, ¿no? O sea que hay que pensar el rostro como ese lugar que repone el misterio y repone la extrañeza, ya que hablábamos del extrañar, repone la monstruosidad, por decir algo de lo que planteó Camila, y repone esa imperfección de lo común que es la idiorritmia. Sí. Bueno, la verdad, emocionado, les digo que fue un gusto, disfruté la conversación, espero que no nadie nos haya capturado en la, en la planilla de Bales, que, que como peces que nos hayamos muerto el anzuelo de algún estereotipo, aunque eso siempre es inevitable, y que quedemos a salvo de las capturas. Bueno, Bueno, gracias creo por la que invitación. con eso ya creo que cerramos ahí, ¿no? Con ese deseo. Bueno, buenas noches, gracias por la conversación, gracias por la invitación. Y bueno, espero poder reencontrarlos pronto. Bueno. Cami, vas a decir. No, no iba a decir nada, pero Luciano me hizo con la pierna como era el momento de saludar. Así que bueno,
Chao Marcelo, chao Suyay y chao Luciano, ¿no? Porque por suerte me quedo acá y les mando un beso. Bueno, un abrazo muy grande. Abrazo para los Un tres, abrazo, que estén bien. Bueno, igual. chao. Chau. Chao. Adiós.